Hola, buenas tardes. Vamos a darle la segunda vuelta al sueño y la pintura, que ya lo hicimos hace un mes y algo. Entonces, vamos a ir poquito a poco viendo esto. He puesto este primer cuadro, la siesta, porque para hablar del sueño, posiblemente sea el único cuadro no angustioso de Vincent van Gogh. Es el más relajante de todos, el que tuvo tantos problemas, hijo de un fanático padre religioso que le creó cambios toda la vida. Fue penuria toda la vida, vendió un cuadro, no vendió más que un cuadro en toda la vida. Y bueno, se diagnosticado, estuvo ingresado, le diagnosticaron de epilepsia, posteriormente le diagnosticaron de esquizofrenia, de saturnismo y de cualquier otra cosa, vamos, le diagnosticaron. Pero yo prefiero quedarme con la tranquilidad de este cuadro de la siesta de Van Gogh. Y hablamos la vez pasada de lo que son, desde la polisonografía y desde los estudios de 1952 estadounidenses, se vio las distintas fases del sueño. Se vio que había una fase no REM, la fase REM. La fase REM a mí me hace mucha gracia, siempre yo lo comenté el otro día, que nos hemos quedado con la traducción americana de Rapid Eye Movement, cuando en Sudamérica se utiliza MOR, movimientos oculares rápidos, que son estas épocas, que es un 25% del sueño, y sin embargo es donde se producen los sueños, los ensueños, todas estas cosas se producen en fase REM. Los sueños que recordamos son los de la última fase REM, esa que hemos puesto aquí. Es cuando nos levantamos y decimos, coño, me acuerdo que he soñado que le estaba dando una patada en los... Bueno, nada, no digo nada, pero entonces eso lo recordamos, pero es el último de la fase REM. Cuando hablamos el otro día de los sueños, esta parte va a ser más importante en cuestión de la pintura y los sueños, porque cambió todo, digamos, en el finales del siglo XIX y siglo XX, cambió toda la perspectiva que se tenía de los sueños. Entonces, hay una serie de tendencias nuevas en pintura, como son el simbolismo, el expresionismo, el modernismo, la Escuela de Viena, hablaremos de todas ellas, el cubismo y el surrealismo, pero hay hitos importantes. Y uno de los hitos importantes de principios del siglo XX y finales del XIX es el psicoanálisis de Sigmund Freud. Freud hizo una investigación a raíz de los estudios de Mesmer de la inconsciencia, de Mesmer y el hipnotismo, siguió avanzando y entonces también estuvo, digamos, estudiando a Charcot y la disociación de Janet, y llegó a su condición de las fuerzas contrafuerzas, del Eros y el Tánatos. Esa es la idea de Freud. Y los 4 hallazgos que hizo fue lo que él llamó la eludización de los procesos intrapsíquicos. Eludización es un palabra que quiere decir sacar lo oculto de las personas. Eso quiere decir elucidar. No dilucidar, que sería cuando tenemos una idea y queremos buscar la verdad, sino elucidar sería sacar lo oculto de las personas. Y él hizo ese. También habló siempre del papel de las experiencias infantiles, sobre todo con su fase
oral, faseanal, dentro de sus estudios, y la estructura de la personalidad que se dividiría en el ello, es decir, el ello es lo que hemos vivido, las normas que nos han puesto durante toda la vida, ese es el ello, el yo, que sería la personalidad, y el superyo, que sería lo que nos está mandando. El ello sería, digamos, la parte más, digamos, la parte de los instintos, el yo sería la forma de ser y el superyo lo que nos mandan a hacer. No solamente él, también tuvo sus seguidores. Bueno, él empezó con la transferencia como síntoma del tratamiento y luego tuvo la escuela de Viena, Jung, Adler y otros que, sobre todo Jung, acabó saliéndose de esta idea de Freud, acabó saliéndose de la escuela de Viena, de la escuela psicoanalítica de Viena, porque Jung hablaba más del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es mucho más social, es lo que ocurre en el mundo que nos condiciona los comportamientos. Ese sería el inconsciente colectivo. Él en arte, cuando empezó a hablar Jung del inconsciente colectivo, hablaba de un cuadro que vimos en el anterior vez, que es el carro de heno de Hieronymus Bosch. Quiere decir que todo lo que monta, eso es el inconsciente colectivo, lo que crea la personalidad. Rechazó tanto el pansensualismo, que no era todo eros y tánatos, sino que había otro tipo de cuestiones mucho más sociales. Adler, sin embargo, era más bien de la importancia de las compensaciones, de la psicoterapia individual, de funcionamiento. Fueron años muy creativos, los años de las entreguerras. Tenemos las guerras mundiales que condicionaron mucho y luego tenemos a André Breton, que vamos a darle luego un buen repasito. Y después muchas búsquedas distintas. Dentro de los cuadros tenemos esta maravilla de la cama de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec era un hijo de un conde de la alta aristocracia parisina, pero tenía ostomalacia. La ostomalacia, entonces los huesos se le partían, acabó siendo un enano en el sentido de la baja, entonces tenía cantidades de fracturas y vivió cuando, como era hijo de conde y tenía pasta, no era otra cosa, sino que tenía dinero, acabó viviendo la noche parisina. La noche parisina a tope, todos los cuadros de Toulouse-Lautrec, que suelen ser de la noche parisina. Por eso yo he puesto porque me llama la atención, porque hay hasta un trabajo sobre la influencia del alcohol en Toulouse-Lautrec. Yo sé que era un alcohólico, pero este cuadro es una pequeña maravilla. Otro elemento de ese tiempo del postimpresionismo sería Paul Gauguin. Él se autorretrata aquí como San José en una imagen muy religiosa. Vemos aquí pues, el nacimiento y él está dormido. Paul Gauguin era un trastorno de personalidad en el fondo. Y él se vanagloriaba, tenía su vanagloria después de abandonar a su mujer y a sus 5 hijos y se fue a vivir a la Polinesia, de que no había tenido ningún amante mayor de 13 años. Angelito. Bueno, murió de sífilis, como no, después después de pasar la sífilis, me imagino que a todas sus amantes pequeñas.
dentro del posimpresionismo, un cuadro sobre lo que es el sueño alcohólico, que sería este de Edvard Munch. Edvard Munch, que es un paciente depresivo crónico, que después de tener una vida bastante fuera del lugar para lo que era él, porque él era un gran misántropo, no quería estar con la gente, pero sin embargo se vio metido en varias relaciones muy patológicas y con mucho alcohol, por cierto. Hace este cuadro del día después, ¿no? Una cosa mucho más apacible es Henri Matisse, que es el pintor de los Fauves, el padre de los Fauves, vamos, que tiene este cuadro de interior que, utilizando los colores en esta habitación suavemente iluminada, le vemos ahí sin sombras un cuadro de sueño. Otro cuadro de sueño, que sería El sueño, de Félix Vallotton. Félix Vallotton era un pintor de los navís. Los navís prácticamente era una secta religiosa que estuvo en Normandía, y entonces aquí vemos la imagen de una mujer dormida pero angustiada, se le ve en su manera de estar. Esto ya está mucho más cerca de lo que hemos llamado el simbolismo, y el que está mucho más cerca del simbolismo, Jan de Ville. Jan de Ville, que tenemos aquí Morfeo, y que decía que el simbolismo no era bastante más que un movimiento, que era una expresión del espíritu, aunque él era en el fondo un Rosacruz, pero eso vamos a hablar un poquito después. Entonces aquí tiene este cuadro, la poesía simbolista, tanto de Verlaine como de Marie-Armé. Era un movimiento general, no era un movimiento pictórico sin más, sino que era un movimiento general. Y entonces tiene esta cabeza de Morfeo, que posiblemente la cabeza sea femenina, incrustada dentro de un arpa. Pero sin embargo, donde se le ve su carencia religiosa de Jan de Ville es en esta de los tesoros de Satán. Los Rosacruces era una sociedad secreta que después se ha hecho famosa por el Código da Vinci, etcétera, etcétera. O sea, después han sacado lo de los Rosacruces. Entonces este era uno de los movimientos, y vemos aquí cómo el diablo hipnotiza toda esta serie de cuerpos dormidos, que son los tesoros de Satán. El diablo los hipnotiza. Dentro del simbolismo, este cuadro es precioso. Tenemos a Gustave Moreau. Gustave Moreau, que no sé si os recordaréis de cantidad de cuadros de él, sobre todo con la cabeza de San Juan Bautista y con este tipo de cosas. Pero aquí tenemos la Galatea. Galatea, que es Polifemo y Galatea, es un cuadro de sueño a dos. Él está mirándole con ese ojo a Galatea, su gran amor, mientras ella está durmiendo pensando en su amante Alcis. Y luego el más extraño de todos los simbolistas es Paul Cécile Puvis de Chavannes. Lo pongo todo el apellido porque este era también otro aristócrata francés. Entonces era lo menos parecido a lo que era el anterior, pero sin embargo mucho más social. Se fue de la familia y de la vida acomodada, y estuvo viviendo penurias en París, ¿no? Hay un cuadro muy bonito de él que se llama El pobre pescador, si lo podéis pillar en Google. El pobre pescador es un cuadro muy llamativo en relación
a lo que quería ser Puvis de Chabannes. Luego el pintor que a mí me encanta, ¿qué le vamos a hacer? Es Henri Rousseau. Henri Rousseau, fuera de toda escuela, era un verso libre totalmente. Llamaron de él que era el primer pintor naif que ha habido en la historia, donde empezó la historia del naif. Y pinta sueños, pinta cosas, como este de la gitana dormida. André Breton en los... Ya te digo que hablar mucho de André Breton, entre unas cosas y otras. En su libro de la pintura mágica, que es un libro, una recopilación de cuadros mágicos, le pone como la portada del cuadro. ¿No? Este no, otro del encantador de serpientes. Pero todos sus cuadros son de este tipo, representando el sueño y al mundo de la fantasía, como este otro. Este otro es ya el sumum de pensar en estas cosas. Le vemos a su amante, que era Jadwiga, era polaca, en un paisaje totalmente surrealista, donde le ven estos animales, donde las serpientes se encuentran y donde está el tocador, aquí le veis, el tocador de flauta. Escribió un verso: Jadwiga se ha dormido en un hermoso sueño, oye el sonido de un piccolo oboe, interpretado por el encantador de serpientes, que es este de aquí. Mientras la luna se refleja en los ríos y en las flores, los árboles verdes, las serpientes salvajes escuchan los alegres melodías. Este murió con 60 años de gangrena en una pierna y a su funeral asistieron muy poca gente, pero asistieron Signac y yo le pongo el nombre porque a lo mejor es pariente mío, un pintor chileno que se llamaba Manuel Ortiz de Zárate. Puede ser que sea familia, nunca se sabe. Oye, siempre hay que poder darle un... Y Robert Delanoue o Sonia Delanoue, que han tenido cuadros hace poco en el Guggenheim, fueron, y Brancusi, el escultor, esculpió en su lápida una poesía de Apollinaire. Vamos a cambiar un poquito y vamos a pasar un poquito al único pintor expresionista que no pintaba angustia, de los expresionistas alemanes. Entonces Franz Marc no se refugiaba en la angustia, como los chicos del Lienburg, pintaba siempre caballos, le encantaban los caballos, y pinta este sueño de esta mujer rodeada de caballos azules y un león. Y murió con muy jovencito, con 36 años, en el sitio de Verdún, porque pensaba que tenía que purificar Europa y se fue a la guerra. Era un poco mayor para ir a la guerra, pero se fue a la guerra y murió en el sitio de Verdún. Y luego otro pintor que también es raro verlo en temas de sueño sería Kandinsky. Kandinsky es el pintor abstracto por experiencia. Kandinsky, él mismo lo decía y luego después se ha visto en muchas revistas médicas que padecía sinestesia, es decir, oía los sonidos de los colores. Eso es una sinestesia, no es una enfermedad, es una manera, ¿no?, de funcionar. Entonces este era ruso, se fue a Alemania porque su madre era alemana, volvió luego a
a Rusia en la Revolución del 17. Entonces vemos aquí como dentro de un centro azul, que podría parecer ahora un agujero negro, pero sería un agujero azul, van rodeando los colores creando música. Sería la improvisación soñadora de Kandinsky. Y luego, claro, dentro de ese ambiente de Freud, de Adler, de Jung, de Viena, de aquel tiempo, como no vamos a hablar de Gustav Klimt. Gustav Klimt, que nació en un pueblo cercano a Viena, eran grabadores, sus padres eran grabadores de oro y él se le ve mucho en los cuadros, estas imágenes, pero vio el psicoanálisis freudiano y habló del erotismo femenino no tanto como seducción, sino también como destrucción, como por ejemplo en este cuadro de Muerte y Vida. Vemos aquí a la muerte diferenciada por una vez, no es una imagen colorida, las armas, sino que está perdida en medio, con un cetro en la mano, contemplando la vida, de la vida, los niños, etcétera, etcétera. Y como decía el filósofo George Simmel, la muerte no aparece al morir, sino que está presente toda la vida. Esa es una idea del Gustav Klimt. Otro personaje de la Escuela de Viena, estos todos están muy influenciados por Sigmund Freud, muchísimo. Toda la Escuela de Viena sería Oskar Kokoschka, que tiene esta maravilla de cuadro, que es La sombra del viento. Oskar Kokoschka vivió, los referentes suyos serían Gustav Mahler, que era el pintor, el músico, Gustav Klimt y Sigmund Freud, eran sus grandes panaceas. Pero él tuvo un enamoramiento, aunque sea Ludo Loos, Adolf Loos es el que le hizo de mecenas después, pero cuando murió Mahler, tuvo un enamoramiento totalmente loco con Alma Mahler, que es esta mujer que aparece aquí dormida. Él está, mientras tanto, bastante angustiado. Alma Mahler llegó al punto de que cuando Alma Mahler lo dejó, él se hizo una muñeca igual que Alma Mahler y la paseaba por las calles. O sea, bueno, pues era Kokoschka. Es una pintura que yo la catalogo como sublime y triste, ¿no? Porque reposan los dos después de hacer el amor, pero mientras ella está dormida perfectamente, él está ahí todavía totalmente angustiado. Fue herido en la Primera Guerra Mundial y le acabaron ingresando y dijeron que tenía un temperamento depresivo con tendencias suicidas. Se fue con su segunda, bueno, con esta no se casó nunca, con su mujer Olda y se fue y tuvo la ciudadanía británica y murió en Suiza, Oskar Kokoschka. Y luego ya el último de los pintores de la Escuela de Viena es Egon Schiele. Egon Schiele he puesto esto porque es lo más parecido a un sueño. Yo no sé si habéis visto pinturas de Egon Schiele que suelen ser anatomía pura y dura, contada, ¿no? Entonces, influenciado por Freud, por Ludo Loos, llegó al paroxismo la pasión por la línea, la fascinación de la erótica. Fue miembro de un grupo y la representación siempre excesiva del cuerpo humano, siempre excesiva. También es otro de los que hay que verle los cuadros, o sea, porque vamos, hay imágenes de sexo totalmente específico y brutal, ¿no? De Egon Schiele. Y estos son los tres chicos de la Escuela de Viena. Porque es que Amedeo, todo el mundo le llamamos Amadeo, pero no es Amedeo,
Modigliani es un pintor italiano, nacido en Livorno. El padre era prestamista judío y se arruinó, y él tenía una salud muy deteriorada, pero se fue, sin embargo, a París a seguir su carrera pictórica. En París, pues ya el desenfreno fue total y acabó con una tuberculosis que le llevó a la muerte después por una meningitis tuberculosa. Pero a los 10 se encontró con una chica, que es esta chica, que sale en todos los cuadros de Modigliani. No sé si habéis visto, Jan con sombrero, tiene todo un montón de cuadros de Jan Euterpe, que era de una familia cristiana. Entonces, con un judío, pues ahí hubo un problemón. Y entonces no le dejaron casarse, no le dejaron estar con ella, pero él seguía viviendo su vida, además sabiendo la familia que este era un crápula, pues menos todavía, ¿no? Y entonces se acabó él muriendo de una meningitis de tipo tuberculoso, y la pobre de Jan Euterpe se tiró de un 5º piso embarazada de su segundo hijo. Habían tenido un hijo antes y del segundo hijo se acabó tirando del 5º piso, y fueron mucha gente al entierro, pero vamos, la primera hija después escribió un libro sobre su padre. Este es Amadeo Modigliani, que ha habido, bueno, yo creo que estará todavía en el Guggenheim un cuadro de Jan Euterpe con gorro, en la última de los Fobes, de la última colección de los Fobes. Pasamos a otro istmo, porque Amadeo también era verso libre. Y tenemos a nuestro Pablo Picasso, que me gusta este cuadro porque no tiene nada que ver con lo que sabemos de Amadeo Picasso, sino que es un cuadro apacible de dos campesinos que están intentando dormir, pero como estamos hablando del sueño, es eso. Entonces, tanto Calder es un premio Nobel, siguiendo la estela de Cézanne, dijeron que deconstruyeron el cubismo, deconstruyó las emociones. Pero este cuadro es bonito por lo sencillo que es. Picasso era un trastorno narcisista de la personalidad. Eso le ocurre mucho a los que tienen éxito durante la vida y que luego se piensan que son la madre del cordero. Entonces tenía una falta tremenda de sensibilidad con la gente que le rodeaba. Después estos ya son más picasianos, estos dos cuadros son más picasianos. El desnudo acostado entraría dentro de lo que se llamó el cubismo abstracto, y luego está del sueño, que es la obra cumbre del periodo que tuvo aquí Picasso, ¿no? El sueño del año 32. Y el gran personaje que luego influyó en toda la pintura del resto de los surrealistas es este señor. Es Giorgio de Chirico. Aquí le vemos con la estatua silenciosa. Fue el gran precursor del surrealismo. Esos cuadros totalmente fuera de lo que es la norma de lo que es, quiero decir, él hacía cuadros fuera del lugar, y entonces después hizo la pintura metafísica, pero vamos, que digamos las imágenes arquitectónicas estaban muy en desproporción con lo que era la figura de las personas, ¿no? Esta es la estatua silenciosa, o la recompensa del adivino, que también vemos aquí unas imágenes arquitectónicas muy raras, una especie de tren que pasa por detrás, mientras tanto el adivino está durmiendo apaciblemente.
y es el gran introductor del inconsciente como elemento creador. Otro personaje que me encanta, es Marc Chagall. Marc Chagall parecía que ya decían que no sabía si soñaba o pintaba cuando estaba pintando. Este cuadro está en el Guggenheim ahora, en el Guggenheim. Está en la misma colección. Este sueño, ¿no? Él era un judío, muy judío, estaba fuera también, era un verso libre. Y según dice de él Breton dijo que la metáfora hizo su entrada triunfal en la pintura moderna. Él dijo que nunca quería pertenecer a un grupo surrealista. Él decía de sus pinturas, yo no las entiendo en absoluto, no son literatura, son solamente conjunto de imágenes que me obsesionan. Y este sueño con este conejo y la figura dormida. Pero aunque él lo que le gustaba es este cuadro, el poeta tendido que se hizo un autorretrato y mi vida por fin solo en el campo, bosques, pinos y soledad, se le ve recostada, ¿no? Pero también pintó como buen judío, pintó un sueño de Jacob. Sueño de Jacob, pues que no sé si os acordáis del sueño de Jacob de Rivera que pasamos en la anterior charla, pues no tiene nada que ver. Pero vamos, aquí vemos la escalera de Jacob, el ángel sonando, esta imagen con el candelabro judío, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí Jacob. Cuando decía de él Picasso, cuando Chagall pinta no se sabe si mientras tanto duerme o sueña. Estaba fuera del tiesto. Y vamos me gusta ponerla a Ángeles Santos. Ángeles Santos es una gran pintora española totalmente desconocida, o la mayoría muchas veces desconocida, que pintó esto, que era el mundo. Una mujer con una vida muy extraña. Esto lo pintó con 30 años, no volvió a pintar nunca más. Estaba impregnada por el realismo y hizo esto en el Salón de Otoño del 29 y todos los, Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna dijeron que era maravilloso, pero sin embargo se fue de casa y su padre la ingresó en un psiquiátrico en Madrid y ya no volvió a pintar nunca más y estuvo un año ingresada, ¿no? Porque salió un artículo de Gómez de la Serna, pero pintó esta maravilla de la visión del mundo, que es un sueño donde los haya. Porque hablar de surrealismo, vamos a hablar ahora de André Breton. Aunque este es el cuadro de Marc Sens, Los niños amenazados por un ruiseñor, totalmente surrealista. André Breton era un pintor no demasiado reconocido, pero teórico del surrealismo. Escribió el Manifiesto Surrealista, escribió El arte mágico, el libro que tengo en casa, y fue el jefe, y le conocían como el Papa, porque él era el jefe del movimiento surrealista. Todos los surrealistas tenían que pasar por su aquiescencia, a tal punto que él les excomulgaba como no opinaran como él, al punto que les hizo a todos afiliarse al Partido Comunista francés. O sea, a estos pelajes estamos hablando, ¿eh? Entonces, a los que no Y uno de sus más fieles seguidores fue Marc Sens. Marc Sens, que luego pintó otras cosas, pintó siempre. Después de mí, El sueño, este era un alemán nacionalizado francés y tuvo mucha fama como pintor, por supuesto,
fue también actor de cine en la Edad de Oro de Buñuel, por ejemplo, y tenía muchas maneras de expresar y también iba a decir una barbaridad, pero no, pues vamos a poner que tuvo relaciones con casi todas las pintoras que pasaban por París en aquel momento, iba a decir una barbaridad, como Leonora Carrington, que fue su alumna, Leonor Fini, Gala Edward Dalí, o sea, Gala Dalí también, Meren Oppenheimer, y se casó, el más listo de la clase, se casó con Peggy Guggenheim y solucionó su vida en Estados Unidos tranquilamente, ¿no? Y después acabó, ya el cuarto matrimonio suyo fue con Dorothea Tani, que es una pintora que hablaremos después. Y este es Massens, ¿eh? Y después de mí, El sueño. El pintor que más siguió las normas de André Breton sobre la pintura de automatismo libre de la mano es André Masson. Él decía que pintaba un garabato, la mente le llevaba un garabato y después iba rellenando el garabato alrededor, que es la torre del sueño. Es el mayor logro dentro del automatismo que hablaba André Breton, del automatismo del surrealismo, ¿eh? Después tenían que hacerlo todo muy rápido porque si no, claro, se le perdía el garabato que había escrito al principio. Aunque también pintó cuadros como estos, que es mucho más divertido, que es El sueño de los eclesiásticos. También qué raro, estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico después de la Primera Guerra Mundial y abandonó el surrealismo, se dedicó a hacer otro tipo de pinturas mucho más violentas, eróticas, y después en España estuvo en el bando republicano en la Guerra Civil. Y entonces pintó este cuadro, que es El sueño de los eclesiásticos, que veis aquí, los eclesiásticos comidos por esta especie de mojojones raros que pasan por ahí. Pero se fue después, perdón, se fue después a Estados Unidos y allá se empezó a tirar pintura a los lienzos y fue una gran influencia en Jackson Pollock con el Dream Pin. Empezó a tirar en Estados Unidos y murió a los 91 años, o sea, no, tampoco le pasó nada. El pintor por excelencia de los sueños es Paul Delvaux. Paul Delvaux lo que no quiso ser nunca dentro del grupo surrealista, pero sin embargo es el gran pintor surrealista de los sueños. Aquí tenemos en la Venus dormida, que la vemos aquí, la Venus descansando, hasta se nota que tiene la pierna en plan descanso, mientras una especie de maniquí la observa y también una calavera, y ella misma le está llamando la atención de que se despierte porque vienen estos dentro de esta, que es una realidad, la comparación, el sueño entre muerte y vida, ¿no? O, por ejemplo, en Nocturnos, que este era belga y recibió clases de música, de griego, leyó a Homero, y entonces siempre me metió muchas de esas ideas en sus cuadros. No se integró nunca, porque él tenía este ambiente onírico, erótico, nunca se integró en el grupo de André Breton y pintó posiblemente el cuadro de sueño más freudiano, que es este sueño de Paul Delvaux, que se ve a la imagen de
de la protagonista dormida, mientras ella misma, su imagen idealizada, le está viendo cómo está dormida. Esa sería la mayor, más freudiana del surrealismo, la idea. Otro pintor surrealista fue René Magritte, que siempre dominó del psicoanálisis y sin embargo pues pinta cuadros de estos. En el juego de imágenes ambiguas él siempre habla, cuando todos los cuadros de Magritte tienen su bombín, no sé si habéis visto, y otro tipo de imágenes, y está el durmiente imprudente. Entonces las imágenes pueden sustituir a las palabras, ¿no? O esto no es una pipa, por ejemplo, de Magritte, o otro tipo de cuadros, ¿no? Otro pintor surrealista, por supuesto, como no vamos a hablar de Salvador Dalí, que aquí le vemos en El sueño. Él era un experto dibujante, sobre todo hay que reconocerle a Dalí, que era, yo creo que el mejor dibujante de los que hay en el surrealismo. Pero aquí son las ideas obsesivas que él tenía y es como si fuera el sueño, la placidez y la dejación del colapso del cuerpo. Él dijo que esto lo pintó porque tenía miedo de lo que estaba ocurriendo en la guerra civil. Y entonces pintó esto como diciendo, bueno, pues lo voy a dejar correr. Voy a contar una anécdota. Dalí, tenemos aquí este cuadro muy daliniano, sueño causado por el vuelo de una abeja en una granada momentos antes de despertar, que él estaba como loco por conocer a Sigmund Freud. Entonces lo intentó muchísimas veces. Y él dice, voy a leerlo lo que él dice directamente. Mis 3 viajes a Viena fueron exactamente como 3 gotas de agua. Falta de reflejos que los hicieron brillar. No hubo nada, no pude entrevistarse con él. Pero sin embargo descubrió que la cabeza de Freud era como un caracol. Por fin se fueron a ver en Londres y dice, antes de partir quería darle una revista donde figuraba un artículo mío sobre la paranoia. Abrí la revista en mi texto y le rogué que lo leyera. Freud continuó mirándome fijamente sin prestar atención. Le expliqué que no se trataba de una diversión surrealista, sino de un cuadro ambiciosamente científico. Ante su imperturbable mirada, mi voz se hizo cada vez más y más aguda. Como nos cuenta el genio, lo único que dijo Freud nunca había conocido a tan perfecto prototipo de español. ¡Qué fanático! Eso es lo que le dijo el Segismundo a Dalí. Posiblemente el cuadro más freudiano de Dalí sea el gran masturbador, que los mitones están muy claramente separados. Vemos aquí una imagen muy erótica y, sin embargo, al mismo tiempo vemos aquí un saltamontes, que era una de sus fobias infantiles, y las hormigas, que le daban mucho miedo. Vemos aquí una pareja que pueden ser sus padres y, sobre todo, lo que se ve es a su padre marchándose. Ese sería uno de sus miedos. Él habló siempre de que él tenía su método paranoico crítico. Yo no sé muchas veces si no era más bien un poco dentro del teatro que funcionaba, o si era verdaderamente que la paranoia le transmitía al cerebro lo que él quería pintar, que eso es lo que él decía. Este sería el último cuadro que vamos a ver de Dalí. Vamos a ver unos cuadros. Dorothea Tanin, ya hemos hablado de ella, que fue la cuarta mujer de Marsens. Fue una americana nacida en Illinois, que aquí la vemos pintando desnuda, dormida. Y entonces un mundo de ensoñaciones, alegorías y pesadillas propias
dice en un autorretrato suyo que habla de la Navidad y cuenta que Marsens fue su gran regalo de Navidad, porque claro, como cantidad de estos pintores en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial se trasladaron a Estados Unidos, ella era del grupo con Peggy Guggenheim, era del grupo que los acogía. Una pintora que me encanta, hice una vez un escrito sobre ella, lo que pasa es que como no tenía nada que ver con el sueño no lo he puesto, que era mujer saliendo de un psicoanalista, que es muy bueno el cuadro de Remedios Varo. Remedios Varo, que era nacida en Anglés, en Gerona, era hijo de un tal Rodrigo Varo, que era esperantista y oriental andaluz, y de Ignacia Uranga y Vergareche, de ascendencia vasca. Fue a la Academia de San Fernando, de Bellas Artes de San Fernando, conoció a Dalí, se casa con Gerardo Lizárraga en San Sebastián y vuelven a Barcelona. Después vivió la política republicana y deja a Gerardo y se casa o se lía con Benjamín Peret del PUM, que lo oyen a París y ya no volvió nunca más. Y esto es el insomnio de Remedios Varo, que cuenta también uno de los grandes sueños de sus fantasías en arquitectura vegetal. Ella se fue a México al final porque también se tuvo que ir. Peret su marido fue encarcelado y se hace amigo de Leonora Carrington, que vamos a hablar a continuación. Nunca pudo vivir de la pintura, siempre vivía de hacer otro tipo de cosas como Marc Chagall o Leonora Carrington en México. Ella no quiso nacionalizarse nunca y muere de un infarto de miocardio en el 63. André Breton, que la tenía cariño, dijo: el surrealismo reclama toda la obra de una hechicera que se nos fue demasiado pronto, Remedios Varo. Y Leonora Carrington, que fue un personaje fabuloso del surrealismo. Por cierto, es el único, lo que estamos hablando, lo mismo que hablé de que no hay ninguna pintora de estas que estoy hablando, ni de las que he hablado antes, que esté en el diccionario de pintores del siglo XX. Un diccionario no me acuerdo ahora cuál es la editorial, pero un diccionario de este tamaño, no hay ni una pintora. Esta es la única pintora que en el cuadro, en el libro del arte mágico tiene su apartado, la única, Leonora Carrington, que era de una familia muy influyente inglesa, que fue presentada por al rey Jorge V, en la debutante ya lo pone en un cuadro, pero se fue a París, conoció como no a Marsens y se lió con él. Se enamoran, se fue a vivir con él. Cuando fue encarcelado, Marsens se escapa y hace un viaje, que ya lo cuenta muy bien, por Andorra y llega a España. Dice ella que fue violada por unos requetés en Madrid. Tiene un libro que se llama Memorias de Abajo, que lo he leído. Parece que tiene un delirio de grandiosidad y de influencia, y estuvo ingresado aquí en Santander, en el hospital del doctor Morales, y tratado con choques de cardiazol, que es lo que se utilizaba entonces para los cuadros psicóticos. La familia, después de esto, quiere ingresarla en Sudáfrica. Ella se va, hace un matrimonio de conveniencia con un tal Renato Leduc y se va a México, y es donde, bueno, primero está a Nueva York, va con Marsens y se encuentra que ya se había casado con la Peggy, y se va a México y vivió en México hasta los 94 años. Aunque me gustaban las ideas de los surrealistas, André Breton y los hombres del grupo eran muy machistas. Solo nos querían a nosotras como musas alocadas y sensuales para divertirlos y para atenderlos.
Eso es lo que dice Leonora Carrington de los chicos de André Breton. Otra, que también fue amante de Mersenne para variar, fue Leonor Fini, que es una argentina, que fue a París y entonces tiene un modo de pintar muy diferente, mucho más realista, como los de Aldeve, como los de Paul Delvaux, figurante, que no tuvo nada que ver con lo que es el automatismo psíquico y entonces se fue distanciando del grupo de André Breton por la intolerancia de André Breton. Y ya vamos a ir terminando con Maruja Mayo. Maruja Mayo, yo la tengo mucho cariño. Nació en Viveiro. Para ella, para Dalí, era mitad ángel, mitad marisco. Esas cosas que tenía Dalí. Fue a Bellas Artes, coincidió con Salvador Dalí. Debió tener una relación amorosa con Alberti, que le dibujó varias escenas de los cuadros del drama de Santa Casilda, y se fue a París, allá con una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios, y allí conoció a todos los pintores y empezó con su stand. Y entonces allá hizo este cuadro que se llama Espantapájaros, que veis aquí un montón de espectros. Y este cuadro es propiedad de André Breton, o sea, lo compró André Breton. Al estallar la guerra civil tuvo que huir a Portugal y Gabriela Mistral le ayudó a trasladarse a Buenos Aires, y allá enseguida pues, fue muy reconocida por Borges y por otra gente. La Maruja Mayo la habréis oído hablar cuando se hablan de la Sin Sombrero. No sé si habéis oído hablar de la Sin Sombrero, que fue un grupo, la primera performance que se ha hecho en España de algún tipo, que fueron, como todas las mujeres tenían que llevar sombrero, ella y otros cuantos, entre ellos también hombres, Dalí y surrealistas, se fueron a la Plaza Mayor y se quitaron el sombrero. Entonces, bueno, las insultaron, las hicieron de todo. Pues Maruja Mayo era una de las sin sombrero, y luego murió en Madrid ya con 93 años, volvió otra vez con el grupo surrealista que hemos estado hablando, sino el cuadro de Vicente Amestoy, que es un pintor nacido en San Sebastián y considerado como el mejor pintor surrealista del País Vasco, aunque claro, él nació en el 46, no tenía nada que ver con el grupo anterior, pero sin embargo pinta esta boca que está en el Bellas Artes y que sería pues la idea de una buena pesadilla que nos quiere tragar durante la noche cuando la tengamos. Es el cuadro muy freudiano que está en el Bellas Artes. Y no es nada más. Muchas gracias.